Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast video Consumo Éxito. En esta ocasión tengo el gusto de hablar con Claudio Ramírez, socio de Consiglieri, que ve temas comunicacionales, de gestión de empresas, reputacionales y riesgo. Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola Francisca, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. Qué gusto tener Consumo Éxito. Estamos Consumo aquí. Éxito, ojalá que nos vaya con éxito. Que va, seguramente. Oye Claudio, nosotros en este podcast tenemos la idea de conversar con distintos especialistas, temas que se relacionan con lo jurídico y pensamos inmediatamente en ti para que nos cuentes cómo es esto de las empresas, los riesgos, las estrategias comunicacionales. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hoy día, especialmente con el estallido social, después de la pandemia, hubo como un reset en la relación entre empresa y ciudadano, con la gente mucho más demandante, mucho más opinante y valga el lugar común, mucho más empoderada. Entonces obligó a la empresa a reaccionar de manera mucho más rápida y también pilló, valga el chilenismo, a muchas empresas sin nada. Entonces se dieron en la necesidad urgente de ponerse al día, tratar de responder, y en el caso de las empresas que no tuvieron ninguna crisis, obviamente tuvieron el tiempo de armarlo y todo, pero en el caso de empresas que tuvieron crisis, por todos conocidas, que hay varias este año y el año pasado, tuvieron efectos devastadores, o sea, y a fin de cuentas llegaron los efectos devastadores no solamente desde una mala prensa o una mala reputación, sino que con una incidencia súper directa en el negocio. O sea, yo entiendo que reputación sirve y te sirve blindarte reputacionalmente cuando proteges tu negocio. Si es solamente por imagen, no veo que tenga mucho asidero, pero sí, o sea, vimos compañías bien complicadas en temas operacionales. Qué interesante lo que dices tú, porque que una empresa quiera protegerse desde el punto de vista comunicacional no es porque sí, es porque hay una conciencia detrás, claro, porque hay un tema con los clientes. Y en ese escenario, ¿cómo ves tú el rol que cumple el CERNAC desde el punto de vista comunicacional? El CERNAC yo creo que es una muy buena entidad para comunicar. Ha tenido un proceso de comunicación bastante interesante y sofisticado a mi gusto. Con todos estos indicadores, estos índices que lanzaba regularmente, creo que tenía un poco de delay el último tiempo, pero para la empresa también es un llamado de atención a estar súper alerta, no solamente porque sale en el CERNAC, sino que en el sentido de ser un poco más empático, ponerse en lugar de los consumidores y satisfacer sus demandas, ir un paso más allá y no esperar una demanda del CERNAC o un indicador con mala atención o un cúmulo de reclamos para poder reaccionar. Entonces el rol del CERNAC ha sido bien interesante porque ha llevado a la empresa a armarse, y las que no se han podido armar, bueno, han tenido el efecto que todos hemos visto, pero yo creo que si hubiera que como catalogar comunicacionalmente, el CERNAC, yo creo que ha tenido un avance y una sofisticación en su comunicación, hecho un poco menos sí los mayores indicadores y mayor publicación de informes, de reclamos, de estadísticas y todo. Cuéntanos un poco más, porque los índices de reclamos sabemos que son muy atendidos por las empresas, por los gremios. Incluso hay quienes han discutido cómo se hace la metodología, porque tienen temas de contesta el reclamo, no contesta el reclamo, se hace cargo, etc. Ustedes están trabajando en esos temas. Cuéntanos un poquito cómo ves tú el tema de ranking, de reclamos, etc. Y no solo reclamos, la empresa hoy día ve mucho las cartas al director. Las cartas al director, los comentarios en Twitter, todo lo que llega al servicio de atención al cliente en las compañías. Entonces, hoy día, nuestra sugerencia siempre es tener muy conectado el tema del área de asuntos públicos, de comunicaciones, de compliance con servicio al cliente, porque pasa mucho y es algo súper humano. La gente cuando tiene un problema, lo primero que quiere que la escuchen. O sea, atender el problema, dar alguna alternativa de solución si es que existe, y obviamente es un problema real, no un problema inventado, que también pasa que hay muchos reclamos inventados que no son reales, pero la gente quiere que la escuchen, quiere que la empresa sea un poco más proactiva. Y creo que ahí también hay un debe en la empresa, no esperar que tengan una crisis, un problema, un reclamo o un cúmulo de pedido en servicio de atención al cliente, sino que ir un paso más allá y decir qué cosa podría afectar a mis clientes, y ahí me ligo mucho a un tema de un mapa de riesgo, qué cosas podrían afectarle al cliente y a mi operación. Quedémonos aquí en este tema del servicio de atención al cliente, los reclamos. Este es un buen indicador para las empresas para ver cómo lo están haciendo, qué cosas le dicen sus consumidores. Tú trabajas en eso, ¿cómo qué analizan? Cuéntame alguna estrategia. O sea, analizan principalmente qué tipo de reclamos son, lo meten en una matriz de riesgo y de impacto, qué tanto puede perseverar este reclamo, a dónde podría llegar, porque hoy día un reclamo que uno puede ver súper simple, un reclamo ni siquiera en el CERNAC o en el Atención al Consumidor, sino un reclamo en Twitter, por ejemplo. Pongamos un escenario ficticio. Yo reclamo en Twitter contra la empresa de Franciscan Company. Arrobo un par de periodistas muy conocidos, arrobo en otro tweet a un par de diputados y se puede armar mañana notas en la prensa toda la semana, una comisión investigadora,
una obligación de algún regulador de informar o de pedir cuenta, y esa es una crisis que puede durar semanas y semanas si no tiene alguna resolución. Entonces, las empresas ven hoy día, como comenté anteriormente, tanto el CERNAC, tanto los reclamos en redes sociales, las cosas que salen en prensa, y también cualquier atisbo de no solución y también de inacción de ellos sobre algún tema. Entonces, es un tema súper pendiente hoy día, sobre todo con el tema del vértigo que generó la pandemia en temas de redes sociales, tecnología, teléfonos móviles. Hoy día la gente reclama en tiempo real y quiere respuesta en tiempo real. Y como comentábamos previo al inicio del podcast, no sirve mucho si hay una crisis en redes sociales y sale una empresa con un inserto en un diario de circulación nacional, ¿no? O sea, quiere que la crisis se solucione en redes sociales. Leer distinto lo que está pasando hoy en día. Entonces, obliga, y hoy día hay cosas como el metaverso que se está armando, que la empresa tiene que un poco prepararse para eso, tener un equipo de redes sociales súper bien armado, un monitoreo de medios bien armado, y también, por otro lado, que es un tema también bien atingente, un monitoreo legislativo. Hoy día lo que se conversa en la convención, cualquier iniciativa regulatoria de algún parlamentario puede tener una incidencia directa en la operación y generar una crisis también. Sin duda. En minutos. Entonces, esta mirada, ¿no?, desde el punto de vista del reclamo, de lo que dice el consumidor, el monitoreo legislativo, nos permite tener como un pulso de lo que está pasando y cómo reaccionar. Vámonos al caso más extremo. Ya. Ocurrió un riesgo. El CERNAC avisa por la prensa, ¿cierto?, que va a demandar a nuestra empresa. Conferencia de prensa, lleno de periodistas, comunicado, todas las autoridades presentes y con su máximo poder en el fondo anuncia que va a ser objeto de, o pronto va a ser notificado de una acción colectiva. Perfecto. Que es uno de los mayores temores que tiene una empresa, porque eso, al menos desde el punto de vista jurídico, implica mucho sanciones, daños, restituciones, nulidades. Desde el punto de vista de la crisis, del manejo, de la estrategia, cuéntanos, ¿cómo ves tú? ¿Cómo se puede manejar un anuncio como este? ¿Alguna experiencia que tengas en este sentido que nos quieras compartir? Sí, varias experiencias sin nombre ni apellido, por supuesto. Claro que sí. Pero en estos casos lo que siempre se recomienda es prepararse antes, o sea, tener un protocolo de crisis, tener un monitoreo, tener un comité de crisis armado y todo, pero cuando esto ya pasa y la empresa no lo tiene, por ejemplo, un comité o un protocolo, es primero asunción inmediata de la culpabilidad o... tú dices, asumirla, ponerse colorado. Claro, me pongo colorado, este fue un error, no es la política de la empresa, vamos a implementar las mejoras necesarias. ¿Y por qué hay personas que todavía se resisten a eso? Personas en gremios, empresas... Yo creo que también... pasa mucho también que... No todos se quieren poner las comunicaciones colorado, tampoco han ayudado mucho en ese sentido, por un lado, porque antes se hablaba de esta empresa y el mapa stakeholder que da vuelta a los lados. Y hoy día la empresa es un stakeholder más dentro de un mapa, es una mesa grande, y hay muchas empresas que no lo tienen claro así. Entonces pasa que hoy día hay empresas que dicen, no, esto está en Twitter, cierro el Twitter y no pasa nada mañana, y mañana aparece en La Tercera, en el Mercurio, en cualquier diario grande o medio electrónico, y también entendiendo que hoy día no solamente los diarios tradicionales son los que pueden potenciar una crisis. Hoy día un newsletter como el semanal de Iván Weissman, Interferencia, La Cosa Nostra con Mirko Macari o algún tuitero influyente puede generar una crisis en segundo, pero asunción de la culpa o de la responsabilidad más que la culpa, medidas para reparar y disponibilidad absoluta con el regulador, con todo, y ahí vuelvo al punto original de estar preparado. O sea, es lo mismo que siempre digo yo, es como llamar a un amigo después de años para pedirle algo. Y si no tiene una relación, más muy difícil. En cambio, si uno tiene una relación ya fluida con un regulador y todo, es distinta la llamada, distinta la conexión. O sea, por lo mismo, o sea, antes estábamos hablando de qué hacer, cómo prepararse, pero una vez que acontece este riesgo, que ojalá no pase, pero pasa, ¿cierto? Quizás estamos en el ejemplo más extremo, la class action, pero puede ser una fiscalización, totalmente, puede ser una denuncia, puede ser una asociación de consumidores, no necesariamente la autoridad. Todo esto me indica que tu foco es la necesidad de prepararse, de prepararse, ¿cierto? Y todavía vemos alguna resistencia en términos de reconocer, ¿cierto? Sí existe ese espacio para hacerlo. Hay otros en que no. Hoy en día las autoridades dicen, no sé si lo estoy haciendo bien, me voy a equivocar. Esos son señales también. Las empresas deberían caminar en ese sentido. Sí, o sea, deberían caminar sin prisa pero sin pausa. Sin prisa pero sin pausa. Sí, claro, estar trabajando, monitoreando, revisando, hacer simulacros de crisis, ver qué relación tienen con las distintas autoridades, si existe esa relación, si no existe, si pertenece a alguna cámara de comercio, cómo activan la cámara para que pueda actuar también como un mecanismo también de
de apoyo a ellos, si están en algún gremio también, cómo el gremio actúa a través de ellos. O sea, mapear qué tienen, qué pueden usar y si lo tienen, usarlo. O sea, yo creo que hoy día cualquier problema de este tipo requiere no solamente la acción del gerente general y el presidente, que eso es re importante también, tiene que estar metido, o sea, involucrado, valga el francés, el máximo directivo de la compañía. Yo creo que hoy día, con todo el respeto que merece la gente de comunicación y asuntos corporativos, si el gerente general no está consciente y no está trabajando para solucionar una crisis, yo le veo re poco éxito a la crisis, o sea, a la solución de la crisis. Toda la empresa coordinada, toda la comunidad, todo el equipo coordinado, todo informando, participando con compliance, legal, comunicar bien adquiere la mayor importancia. Sí, y también ¿no? más que comunicar bien, comunicar en tiempo y forma, y como hablábamos recién, a través de los canales adecuados. O sea, si yo tengo una crisis en redes sociales, me comunico en redes sociales. Si hay una crisis dando vuelta en WhatsApp, armo un WhatsApp de respuesta. Si tengo una crisis que está dando vuelta en todos lados y la gente no hay dónde informarse, levanto un sitio web o un blog donde esté informando y manteniendo a la gente informada de qué está pasando, cómo va el caso. A nosotros, los abogadas, las abogadas, los abogados, comunicar. ¿Entendemos? No, yo creo que los abogados son los mejores preparados para comunicar. Yo creo que son los mejores voceros para comunicar. Pero no, lo hemos practicado. Pero no lo han practicado. Pero por otro lado, también los abogados son los que también cuidan más la reputación del cliente. Y también, yo creo que sin ser irresponsable, yo creo que también la comunicación de crisis también requiere asumir algunos riesgos. Probablemente no hacer nada, va a pasar esto y va a seguir igual y va a terminar mal. Pero probablemente ser un poco más innovador te permite dar vuelta a una situación y, como se dice regularmente, transformar una crisis, sino en una oportunidad, por último, no un desgaste tan grande para la compañía, un efecto tan terrible. Claudio, qué importante lo que dices esto de que una crisis tiene una oportunidad. Vámonos ahora a los ejemplos. Llegamos a la acción colectiva, comunicacionalmente informada, ¿cierto? Por parte de la autoridad, una asociación de consumidores. ¿Qué hacer? ¿Cómo nos enfrentamos a eso? Lo primero, así como un manual de cortapalos, digo yo, es levantamiento de la información, qué pasó, qué error cometimos o qué omisión hubo, coordinar con legal interno, externo, activar un monitoreo de crisis, que eso, redes sociales, medios de comunicación, etcétera, hacer un levantamiento en los medios, qué está pasando, y definir un protocolo de acción desde una vocería, que yo generalmente no lo recomiendo, que a fin de cuentas el gerente general es el último vocero, porque a fin de cuentas es muy fusible si no lo ocupa inicialmente, pero una declaración pública y a través de los canales adecuados. Y también súper importante también tener claro que esta crisis podría escalar, y por otro lado, tener claro que también pueden entrar otros actores. Por ejemplo, el CERNAC hace un class action, etcétera. Puede entrar un parlamentario, puede entrar otro regulador, puede pedir ministro del trabajo. A ver, también veo temas deficientes en laborales, infórmenme. Entonces, mapear todo, constituir un comité de crisis rápido, tomar decisiones muy rápidas y todo muy, muy coordinado con legal, porque también no se trata de hacer comunicación por comunicación, sino que también tenga un efecto en lo legal y pueda encauzar un poco todo esto. Y lo que es súper relevante, que muchas veces las crisis se juzgan primero en la corte pública, que es los medios y la calle, y después le llegan a los temas legales, o sea, temas más formales, porque a fin de cuentas un parlamentario o un regulador o un abogado, quien sea, como contraparte, por ejemplo, también es un ciudadano común y corriente, se informa por los medios, le comentan los amigos, etc. Entonces, tener muy, muy mapeado el escenario actual, futuro, cómo perjudica la operación, si soy una multinacional, qué protocolos tenemos a nivel global, si esto se puede hacer, no se puede hacer. Y obviamente una compañía más local tiene... Por ejemplo, otro tema bien delicado, si cotiza en bolsa, si no cotiza en bolsa, si hay inversionistas extranjeros, etc. O sea, nos has hablado de muchas cosas súper interesantes e impactantes a la vez, porque de un conflicto pueden surgir otros, pueden haber otros actores relevantes. Mapeamos. ¿Quiénes son aquí las personas claves que podrían ayudarte comunicacionalmente a gestionar esta crisis? Primero, los colaboradores. Directos, como... Es súper importante que de repente hay una crisis y la gente se entera por el diario, la gente que trabaja en la misma compañía. Entonces, nosotros siempre decimos que la gente esté lo suficientemente informada para... En la interna, para contextualizar un ruido de crisis. Por ejemplo, uno va a un asado y dice, la crisis que tiene tu empresa, y uno dice, no, lo que realmente ocurrió fue bla, bla, bla. Y eso importa también. Es súper importante también. Entonces, colaboradores, la primera línea, el equipo legal, el departamento de comunicaciones, pero todo súper alineado, todo súper validado y todo también con un foco claro. O sea, queremos apuntar a esto y también entendiendo que
En una crisis no hay ganancia, o sea, es salir lo menos magullado posible. Como eso digo sería lo primero. O sea, meterse en una jaula con un tigre y si no sales con un brazo menos ya es una ganancia. A eso apuesta. Y luego va a ver si la posibilidad de lo transformamos en una oportunidad. ¿Quiénes son los voceros, voceras aquí? Generalmente el fiscal, el abogado de la compañía, en algunos casos el gerente de asuntos corporativos. En temas de producto, probablemente, no sé si un laboratorio, por ejemplo, puede ser el director médico, puede ser el fiscal. ¿A quién le hablan estas personas? Y eso es súper importante porque cambia mucho, porque si son afectados, por ejemplo, le tienen que hablar a los afectados. A los afectados. Si es un tema regulatorio, le habla a la competencia, a la industria y al regulador. Y te tengo otro. ¿Cómo le hablan? ¿En qué sentido? ¿Qué le dicen? O sea, lo primero es asumir que hubo una falta, error o inacción. Yo creo que lo que hablamos siempre, esto de ponerse colorado una vez es mejor porque uno, en términos prácticos, lo que hace ahí es destraba la crisis, la revienta, y lo que yo siempre digo, y que soy súper catete en eso, es mejor detonar una crisis uno solo, controlada, a que te tiren una granada en una pieza y estalla a cualquier parte. Entonces, es súper importante que asumir, contextualizar, y lo que es muy, muy relevante es no mentir tampoco. O sea, no mentir, claro. Si hay cosas que no se han dicho, decirla, si esto tiene un alcance mayor, poder con los actores necesarios, porque puede ser un regulador, no necesariamente la opinión pública, transparentarlo también, porque puede ser una crisis que supone termina hoy día, pero mañana sale una nueva lista que no conocíamos y pasa otra lista que no conocíamos y la crisis da vuelta, medio, redes sociales, regulador, parlamentario, y empieza a armarse y se puede meter un CONADECUS o NODECU que cumplen su rol totalmente, pero si la empresa no lo vio, tiene que también gestionarlo. Absolutamente. ¿Hay momentos en que conviene no hablar como estrategia? Yo creo que el silencio no es rentable para nadie. Ya, vale. Porque eso es un mito para nosotros. En general, dentro de nuestra profesión se nos enseña que, o sea, la estrategia está en el juicio, en un contexto muy privado. Tú vienes a desmitificar todo esto y a mostrar cómo está operando la práctica en la realidad. Se puede no hablar en el sentido de que no salgo públicamente a hablar, pero yo si tengo una crisis grande, puedo tener reuniones off the record con periodistas para darle un contexto de qué realmente pasó, para que puedan escribir algo con asidero. En off, ¿no? En off, claro. En off the record. Puedo comunicarme con ciertos actores relevantes para darle a entender qué realmente pasó y lo que digo, o sea, darle el contexto real. Y no con un fin de cambiar la historia, sino que darle un contexto y que ellos escriban algo que es real, porque probablemente si la empresa no contesta, la persona, el periodista, el influenciador, el que sea, va a tomar la información de donde la pille. Y literalmente hoy día con todo esto, las fake news, hoy día puedo tomar una información de un portal que nadie conoce y armar una historia de la nada. Entonces, oye, pero qué interesante lo que nos dice, sobre todo pensando en nuestro público, abogados, sí. Y ojalá que nos escuchen más personas, porque estamos desmitificando una serie de cosas y tomando algunos tips que Claudio nos entrega en estos momentos para ver cómo gestionar los riesgos. Cambiémonos de tema. Ya. Vamos ahora a una empresa que se quiere portar bien, quiere tener buenas prácticas. ¿Qué importancia tiene eso en la comunicación? O sea, la comunicación es muy importante y voy más que a comunicación como los asuntos corporativos. Hoy día hay mucha casuística, hay mucho manual disponible hasta en internet, una auditoría de riesgo, una auditoría de protocolos de crisis, tengo los voceros entrenados para hablar, tengo un aparente vocero que puede ser un mal vocero, designo otro vocero. Pensemos en una empresa, por ejemplo, que en estos rankings que hablábamos tan importantes, y ojalá nos cuentes un poquito más de los rankings que ustedes están haciendo, están en los últimos lugares y el directorio dice, vale, ahora nos vamos a poner las pilas, quiero al menos subir un par de lugares, no sé si estar en el top, pero subir. ¿Cómo comunica? ¿Cómo gestiona esa parte? Yo creo que es importante también, un poco tomando el tema medioambiental como ejemplo, que no sea un greenwashing a fin de cuentas. Claro. Que haya una decisión real y que haya un presupuesto para eso, que haya acciones decididas, que si hay un tema de relacionamiento, que haya una pauta de relacionamiento, con una matriz de seguimiento, que están logrando cosas, buscando cosas, y que la empresa se involucre más con la gente, porque pasa mucho que las empresas están, lo que comentaba anteriormente, muy arriba, y las empresas conviven todo el día, la empresa de servicio, la empresa financiera, todo tipo de empresas, retail, el e-commerce, la aplicación de delivery, de comida, de taxi, de todo. Entonces, que se involucren mucho más, que entiendan que esto es un riesgo latente y no es un riesgo que probablemente no, mañana es Navidad, aquí no va a pasar nada, mañana puede ser, no sé, llega un regalo defectuoso y una crisis el 25 de diciembre. Claro. Entonces, entender lo que es un riesgo latente, de que más que subir en el ranking como de
estaba muy mal rankeado como de respuesta ante una crisis, es tomar las medidas para que esto sea una consecuencia, porque también yo soy bien enemigo en el sentido de los rankings, estos de reputación o rankings más de imagen de la empresa, porque pasa, y es cosa que uno lea de repente, salen unos rankings con una empresa muy bien rankeada y uno ve esta empresa tiene reclamos en redes sociales todo el día. Reclamo.cl, o sea, como hay un tiene montón problemas con claro. las entregas, tiene problemas con los despachos, tiene problemas con las conexiones a internet, etc. Entonces es bien importante también que haya un compromiso real y una solución real, o sea, y por muy, entre comillas, acotada que sea, pero con un horizonte de solución mayor, pero hacerlo como por imagen o por comunicación no sirve mucho, o sea, no sirve nada. Los periodistas obviamente no van a publicarlo, claro, porque no claro. lo creen. Y no es noticia, ¿no? No es noticia tampoco. También estamos acostumbrados que la noticia siempre es una crisis, Sí. siempre es un conflicto, entonces hay que manejar muy bien eso. Cuéntanos un poco, ¿qué has visto tú de tus estudios? ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan los consumidores, vemos hoy día? los clientes? Vemos empresas mucho más expuestas, como comentaba anteriormente, por el vértigo de la pandemia, de las redes sociales, de los teléfonos móviles. Vemos que la empresa ya no es como un favor, perdón, las personas que no es un favor que te hacen la empresa que te respondan, eso, sino que es una obligación y en tiempo y forma. O sea, yo reclamo, quiero solución y no que me conteste un bot que dice, estimada Francisca, vimos tu reclamo, manda un mensaje directo y nos comunicaremos en las próximas horas. Claro, porque hoy en día toda la tecnología está al servicio de esto, se cree que es el primer filtro, pero a veces las personas necesitan un trato más personalizado, ¿no? En una crisis lo primero que quieren las personas es que la escuchen y que lo llame una persona y le diga, tenemos tu caso, en 12 horas nos comunicaremos con una solución o con alguna reparación o con alguna fórmula para que puedas llegar a algo que te pueda satisfacer, más que, no sé, el mail tipo de servicio al cliente o el bot que te contesta desde el retail. Eso va a llegar igual, pero igual necesita unas personas que esté detrás, que está reclamando una vez, 2 veces, 3 veces, ¿cierto? Y esto finalmente tiene un efecto viral tremendo. Yo siempre cuento un ejemplo que no es muy lindo el que voy a contar. Yo tuve un problema con una empresa X una vez y publiqué un tweet. Y fue un ejercicio y un reclamo. Vale. Y al tweet le puse una promoción. ¿Tú le pusiste? Le puse 7.000 pesos de promoción. Ah, ya. Y el tweet escaló, no te puedes imaginar. Y ahí me di cuenta, y me respondieron puros bots. Esto fue hace mucho tiempo. Pero es lo que digo, o sea, hoy día no solamente son los medios de comunicación, las personas son verdaderos medios de comunicación. Claro, hoy día una persona con seguidores, muchos seguidores como tú en LinkedIn, por ejemplo, puede articular queriéndolo o no, o sin quererlo, realmente un reclamo muy naif, pero que alguien lo toma y se levanta, y obviamente un reclamo en LinkedIn tiene otra connotación, impacto que un reclamo en Twitter o un reclamo en Instagram. Entonces, entender que las personas hoy día tienen todo el derecho a reclamar, son verdaderos medios de comunicación y que este panorama de medios como tradicional desapareció. Hoy día, de lo que hablamos recién, newsletters, comentar la cosa nuestra, como acá son medios de comunicación verdaderos. Personas centradas en el fondo, conociendo, mapeando, tanteando esta realidad. Y mercados más evolucionados tienen un Chief Reputation Officer en las compañías, que soy una persona que está más enfocada a esto y que cubre un poco todas las áreas. Y hoy día temas de ciberseguridad, de despacho de producto, mal manejo de atención al cliente, discriminación, etcétera, son temas que la gente los veía como muy lejanos, pero hoy día están en boga totalmente. De todas maneras. Bueno, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por venir a nuestro podcast Consumo Éxito. Estamos con mucho éxito, ¿cierto?, conversando contigo y ojalá podamos de alguna manera mostrar el impacto que tiene manejar una crisis o una oportunidad, en el caso que relatábamos. Creo que nos quedamos con varias cosas, o sea, quizás lo más importante en una palabra es como generar la conciencia de la empresa en torno a estos temas. Sí, para cerrar, algo que nos quieras comentar. Que yo estoy convencido que hoy día estamos en un punto medio de inflexión de consumo, de consumidores, con consumidores mucho más empoderados, que se ha dicho hasta el cansancio, pero creo que las empresas no le han tomado el peso relevante. Tenemos un gobierno, yo creo que mucho más pro consumidor. Claro. Entonces yo creo que hoy día las iniciativas que emprenda cualquier consumidor, cualquier organismo enfocado al consumidor como puede ser el CERNAC, o cualquier organización como DECU, pueden tener un impacto mucho mayor que gobiernos pasados. Y sumado a otro que hablamos recién de la digitalización y el vértigo que ha adquirido toda la tecnología. Bueno, con este tema de cómo gestionar los riesgos, las comunicaciones y la estrategia en torno a eso, la mirada de la empresa, terminamos esta nueva sesión de Consumo Éxito.